ustedes en este domingo 22 de noviembre. Casi terminando noviembre, Abraham. Ahorita estábamos platicando si este era el último programa o todavía faltaba de noviembre, pero bueno, todavía nos falta uno. Le doy la bienvenida desde aquellas bellas tierras regias que tanto deseo ver nuevamente a mi compañero Abraham Guerrero. Hola, buenas tardes, Esme, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, desde Guadalupe, Nuevo León, empezando, pues ya casi terminamos el mes de noviembre, ¿verdad? Y pues esperamos diciembre con ansias. Así es, y desde acá, desde Texas, María. Hola, buenas tardes. Acá estamos otra vez más. Pues el tema del día de hoy, continuamos o ya vamos a terminar hablando del apego. ¿Por qué llevamos tantos o varios días hablando del apego? Porque en consulta nos damos cuenta de, no solamente en consulta, ustedes en la vida diaria, nos damos cuenta de la importancia de los vínculos que hace un niño, cómo viene a repercutir en la vida adulta. Entonces es un tema muy importante, muy interesante, por eso queremos compartirlo como que con mucha énfasis, porque estuvimos viendo los tipos de apego y vemos la importancia de que en un niño se realice un apego seguro. ¿Cómo le va a ayudar a que este niño o ya cuando sea adulto logre relacionarse de una manera adecuada, con confianza, con una buena autoestima, que disfrute de sus relaciones interpersonales, de sus relaciones íntimas, que pueda buscar apoyo social, que pueda compartir los sentimientos con otras personas? Esto, si nosotros lo entendemos súper bien, de verdad yo estoy segura que ustedes en casa, quienes tenemos niños todavía pequeños, pudiéramos hacer cambios, modificaciones en cuanto a al tipo de crianza que le estamos dando, y que si ya somos adultos y detectamos que hay algún tipo de actitud o de comportamiento que no nos gusta, que ahora ya es responsabilidad nuestra y nosotros sí pudiéramos hacer algo por cambiarlo. ¿Cómo escuchan esto? Claro, bueno, te comento, cuando estábamos estudiando un posgrado en víctimas, nos dieron una clase sobre niños y niñas y adolescentes, y nos decían que el apego era como que la parte más importante para esta cuestión de las adopciones, saber que el niño pudiera tener un apego seguro, y cómo a veces papás llegaban y les daban algunos talleres como de habilidades parentales, porque a veces con el menor tenían problemas, a lo mejor en cuestiones de no problemas graves, pero sí fallas en la crianza, o había, por ejemplo, confusiones, o de repente había difusión ahí en los límites con los niños. Entonces, el apego, nos dieron toda una clase de esto, pero creo que el apego para mí es algo como que siempre se está trabajando, ¿no? Con las personas, con los hijos, y en este caso con los menores que llegaban para adopción. El maestro que nos dio esta clase nos decía que es muy evidente cuando el niño trae un problema de apego con los padres, ¿no? Entonces, imagínate qué tan importante puede ser, que hasta puede determinar la vida del niño a futuro, ¿verdad? Su seguridad, todo lo que tenga que ver con sus objetos de elección, su carrera, si va a ser, a lo mejor va a tener cierta predilección por cierto tipo de ambientes. Entonces, bueno, esto del apego me parece que es algo que todos, no solamente los psicólogos, sino también trabajadores sociales, doctores, personas que trabajan con niños en las guarderías, lo ponen en práctica todos los días, ¿no? A lo mejor no lo conocen como tal, pero saben que el apego es algo que determina la relación del niño, ¿verdad? Con su mundo próximo, ¿verdad? Entonces, creo que también las cuidadoras y las enfermeras que tienen a cuidar a los niños a veces pequeños, observan esto, ¿verdad? Lo pueden observar más en la práctica, ¿verdad? Sí. Mari, este apego seguro, ¿cómo crees tú que repercute o qué trabajo o cómo viene a manifestarse en la vida adulta, por ejemplo, en tu caso, Mari?
Pues el apego seguro sería mi familia. Yo creo que es el apego. Eso es Y, lo y único es, que... Ujú. sí, y es que así como lo mencionas, Abraham, o sea, y como lo hemos mencionado ya en varios programas, viene a repercutir ya cuando ya somos adultos en las relaciones que nosotros vamos a ir estableciendo, en si tú te sientes entendido, si te sientes apoyado, si te sientes valorado, si puedes ser tú realmente tú mismo o si tienes que fingir en una relación, ya sea, si tú puedes ir creciendo y evolucionando, no solamente, por ejemplo, con la familia, o sea, puede ser, por ejemplo, en cuestiones laborales, puede ser, por ejemplo, en grupos de amigos. ¿Cómo vas tú ganchándote o cómo vas tú desenvolviéndote en varios ambientes a fin de cuentas? No solamente en mi casa o no solamente con mi familia. Entonces ahí, Mari, tú pudieras ver, bueno, cómo me desenvuelvo yo en mis labores diarias, en mi lugar de trabajo, con mis grupos, si tengo grupos de apoyo, si no tengo grupos de apoyo, si me adapto bien. Ok. Si te refieres a eso, pues yo creo que también en el trabajo es como tú comentas, los grupos con las personas que convivo, también al momento de que salgo a otro lado, también se convive con diferente tipo de personas. Entonces yo creo que también sería eso. Y que es lo que tú decías, Abraham, ¿verdad? Que vamos haciendo este tipo de vinculaciones, no solamente en familia, sino en diferentes aspectos. Entonces, si en la familia, desde que somos chiquitos, nos enseñaron estas cualidades, a ser valorados, a ser respetados, ahora, el ejemplo, ¿cómo aprende un niño a fin de cuentas? El niño va a hacer lo que él está viendo que hacen en casa. Entonces, ya que seamos, Abraham, y cómo lo aplicamos, o cómo ya nos damos cuenta que a lo mejor aprendimos mal o que hay una mejor manera, ¿cómo pudiéramos aplicarlo, Abraham? Claro, pues obviamente esto también va determinado desde lo que te permite tu propio rol en la cultura, ¿sí? El tanto que por qué a lo mejor, por qué el niño o la niña tiene a lo mejor una tendencia a un buen apego con la mamá. Sin embargo, el papá también puede intervenir ahí, puede intervenir desde su rol, compartir responsabilidades, hacer que el niño los vea como figuras de seguridad a los dos, ¿sí? Y que también el niño pueda expresar afecto, pueda expresar el afecto abiertamente, a veces como pasa con los papás, ¿qué tanto se permiten expresar afecto frente a los niños? ¿Qué tipo de afecto es permitido? Abrazos, besos. Pero también olvidemos que cuando los niños llegan a una etapa como la adolescencia, se reactiva esta situación de lo que son, vienen siendo los afectos, pero ahora tenemos que agregar la cuestión de las hormonas, la cuestión del crecimiento, y de repente el niño que tenía muy buen apego con la mamá, ya no quiere que lo lleven a la escuela, ya no quiere que le den beso, ya no quiere que, porque se siente que los demás compañeritos van a burlarse de él, ¿verdad? Al ver a la mamá que todavía lo despide de la entrada de la escuela. Entonces, eso no quiere decir que haya un problema con el apego, sino que el niño está pasando por una etapa donde se empiezan a reactivar y reajustar diferentes cambios, ¿sí? Y se empiezan a ver factores que si bien antes no se veían con los niños chiquitos, porque pues solamente era la mamá y papá, ahora entran en juego otras cosas, ¿sí? Y aquí es donde los papás también tienen que entender que el apego también puede cambiar, ¿verdad? Puede ser, un buen apego puede ser no tenerte todo el día conmigo, sino que tener oportunidades que tú también convivas con otras personas, y luego volver otra vez a abordarlo, ¿verdad? Como dicen, ¿quién no quisiera que los hijos no crecieran? Pero en este caso, pues, en eso consiste el apego, en superar las separaciones y que el vínculo se mantenga a pesar del tiempo, inclusive aun cuando una persona pudiera fallecer, podemos decir que el vínculo que se estableció con esa persona permite que siga estando presente en la vida de la persona, en la persona adulta, ¿no?
Imagínate en los niños cuando hay un fallecimiento y es un papá o una mamá, pues en este caso el apego del niño está todavía formándose, todavía se está formando, todavía se está generando. Entonces, por eso muchas veces es importante mantener al niño con la misma situación de confianza y de tranquilidad, ¿verdad? Que siempre se requiere para generar un buen apego. Cuando hablo nivel de confianza, no hablo de que le tengamos que platicar todo al niño o nos tenga que platicar todo a él, sino que sea un ambiente donde las cosas se hablen abiertamente, ¿sí? Y no se recurra a cuestiones como el castigo o la descalificación de los niños, ¿verdad? O la represión de uno u otro de los padres, ¿verdad? Cuando hay algún error, algún problema. Eso es un ambiente de confianza, ¿verdad? Donde puedes mostrarte abiertamente y también puedes permitir que se generen pues todas las formas de afecto que se pueden dar, ¿verdad? Dentro de la familia, para que, bueno, se consiga un buen apego en la adultez también. Fíjate que ahorita que estás hablando sobre la confianza, quiero hacer un paréntesis porque yo creo que ya cuando hablemos sobre ese tema se va a llevar todo un programa. En cuanto a la confianza, y así como tú lo mencionas, no significa que al tenerle confianza a un niño le tengamos que platicar secretos o cosas de adultos, porque en verdad a veces como adultos y estamos tan llenos de problemas o de cosas y se nos hace fácil que ellos están en casa y contarles secretos a ellos. No les cuenten secretos a los niños porque para ellos es una carga muy pesada y luego ya de adultos en verdad no saben cuánto puede llegar a afectar un secreto a un niño, sobre todo hablando de problemas de adultos o de papás o de relaciones ya que ellos no logran entender, no logran descifrar. Entonces cuando contamos secretos les hacemos un daño muy fuerte. Si lo entendiéramos en verdad, ellos no son los indicados para estarles contando secretos. Bueno, ya cierro el paréntesis y luego profundizaremos en eso. Abraham, ahorita que tú comentas todo esto, para poder trabajar con los niños primero hay que trabajar con nosotros mismos, porque pues nosotros somos los que vamos a estar criando esos niños, o sea, nosotros ya como adultos, o somos los que los vamos a estar llevando ya de la mano. Ellos nos van a estar viendo lo que nosotros vamos a estar haciendo y como se dice, el niño aprende del ejemplo, el niño aprende de lo que ve. Y también así como tú comentas, cuando, por ejemplo, ya vienen en los niños esos cambios hormonales o simplemente un niño que anda en la casa corriendo y subiéndose a los sillones y brincando en los sillones. Entonces, ¿qué te genera a ti estas actitudes de los niños? Te genera ira, te genera desesperación, te genera frustración, enojo, rabia. ¿Qué te está generando? Eso sería una buena oportunidad de que cada quien pudiera identificarlo y pudiéramos irlo trabajando. Claro, porque se revitan las situaciones infantiles, ¿verdad? Las situaciones donde uno mismo estuvo en esa situación y obviamente acuérdate que como terapeuta o como acompañante de ese niño, pues tienes como un lugar privilegiado frente a la familia. Entonces tienes que saber que a veces el niño quiere saber si vas a ser como el papá o la mamá que lo va a regañar, que lo va a reprender, o si realmente puede confiar en ti, si realmente te puede platicar lo que él ve. Entonces le tienes que dar una forma particular a esa forma de estar portándose y descargando la energía, ¿sí? Como no te lo va a decir como un adulto, si está triste, está molesto, tienes que buscar la manera de poderlo hacer que el niño pueda de alguna manera platicar sobre esa actitud que trae, o dos, usar alguna técnica como juego, como algún tipo de simbolismo, juego, algún tipo desde tu teoría, lo que tú manejas, ¿no? Para poderlo meter a que empiece a verbalizar y empiece a hacerse consciente que esa conducta que él trae ahorita, ¿sí? Pues a lo mejor es una conducta que él no se había dado cuenta que era problemática, ¿sí? Para él, ¿sí? Pero como todos lo dejan hacer lo que él quiere, o él tiene el permiso de la familia, entonces, por así decirlo, tendríamos que ver por qué los papás también batallan para controlar eso, ¿verdad? Porque uno tiene que llegar
como figura de autoridad a arreglar eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con los papás, ¿verdad? Que no lo pueden hacer, ¿sí? ¿Qué pasa con la mamá que no tiene la autoridad o el papá que grita cuando pasa esto, ¿verdad? Si nos metemos a ese ciclo ahora le llamamos de coaliciones o de acciones, nos podemos atrapar en ese sistema, ¿verdad? Siempre tenemos que ubicarnos en el papel que tenemos y como observadores de la conducta, no podemos juzgar igual que otras personas, ¿verdad? Sino que tenemos que ver qué pasa con los padres que están permitiendo eso en el niño. Si es contigo en tu consulta, que el niño tiende a golpear, patalear o a querer tirar algo, pues se le tiene que ubicar en que eso forma parte de algo que él está sintiendo y en ese momento no puede hablar de eso, por eso lo está manifestando, ¿verdad? ¿Sí? Y es que, por ejemplo, en consulta es bien padre porque desde el inicio tú le fijas reglas. Mira, solamente aquí este es tu espacio, pero pues no podemos quebrar juguetes porque otros niños vienen y ellos también juegan con esto. Y lo que ensuciamos, pues hay que regresarlo a su lugar. Y digo, todas esas reglas o lo que tú le dices que hay que ir respetando esos límites, los niños lo entienden y lo hacen porque se los dices tan claramente y pues como que a su nivel. Y es como que él dice el papá, bueno, ¿y por qué nada más aquí hace caso? Es que también en este contacto emocional va a ser necesario que los estemos guiando con límites, ¿sí? El niño entiende y aún y que esté pequeño, el niño entiende, ¿sí? Ahora, ante un conflicto, o nosotros solamente vemos la conducta del niño o en verdad nos interesa ir a indagar, ir al fondo de esta conducta para ver qué hay debajo de ella, para ver qué hay debajo no solamente ay, ya me hizo el berrinche, ya se enojó y está tirado. A ver, ¿por qué te enojas? O sea, ¿qué es lo que te hace enojar? ¿Sí? Entonces, eso es también algo muy, muy valioso, muy importante que pudieran tomarlo como un parteaguas. O sea, bueno, que ya vi la conducta, ya la detecté en mi hijo, ya la detecté en mi sobrino, y ahora ¿qué hago? No solamente me enojo yo por esa conducta. Sí, definitivamente son bien valiosas las intervenciones que hagan los papás ante un berrinche y sobre todo porque el niño ahí va a aprender a buscar un límite, ¿sí? Si le ponemos un límite es porque queremos evitarle un daño, ¿sí? Queremos evitar un daño o bien que él mismo se lastime o que lastime a otros. Entonces, y eso debería ser una manifestación suficiente para que el niño entendiera. Sin embargo, cuando el niño trae conductas que muchas veces no se trabajan o no se ve todo como si él fuera el problema, ¿sí? Y no vemos hasta qué punto también esas conductas son aprendidas de los papás, pues caemos en la trampa de querer dejarle al niño toda la tarea, ¿verdad? Entonces, sobre lo que comentas, pues creo que es importante los límites en el consultorio, ¿sí? Son parte como que de un encuadre con el adulto, pero en el caso de la casa, de lo que pasa en sus casas, ¿sí? Nos habla también de que el menor necesita, pues, trabajar también con estas cuestiones en la consulta, las emociones, el enojo, la ira, trabajar sesiones con este tipo de enojo, como no digamos que es como una terapia del enojo como los adultos, pero hay niños que necesitan trabajar mucho con esta cuestión de lo que viene siendo cuestiones como el daño que se pueden hacer o el daño a otros, ¿verdad? Enseñarlos a cuidar, a proteger. Esas son cosas que a veces los niños pues no los traen. Hay que trabajar con ellos, cosas bien básicas para que puedan entenderlo. Y precisamente como tú dices, que los padres pueden hacer intervenciones en casa. Al niño, si ya está teniendo una conducta y no puede expresarlo, no puede hablarlo, el tacto nos va a facilitar el que se suelte el lenguaje, el que hable. Entonces pudiéramos agarrarlos, abrazarlos, tocarlos. Otra cosa que funciona mucho, y bueno, a mí me funciona mucho en terapia,
es estar jugando con harina, con tierra. Yo sé que hay papás, y les advierto a los papás, hey, mejor tráetelo en chanclas o mándamelo con short y una camisa que ya no quieras tú que use porque vamos a usar resistor, vamos a usar harina, vamos a usar lodo. Entonces, como que, ay, vas a trabajar con eso. Pues en verdad es eso, el irte como que a lo más primitivo, a lo más básico, es como que suelta todo el niño, o sea, es más fácil. María, ¿cómo creciste tú con límites? ¿Cómo fueron esos límites impuestos para ti? Porque pues, así como comenta Abraham, tú perdiste a tus padres o perdiste a tu madre, este vínculo se vio afectado. ¿Cómo fueron para ti este apego, María? Bueno, en videos anteriores se había comentado que mi niñez fue muy dura porque me pusieron muchos límites de que no haces esto, no tienes que hacer esto porque ya estás grande. Hablando de que tenía 6 años, ya yo tenía que cocinar, yo tenía que limpiar, hacer los quehaceres que le tocaba a una persona adulta. Entonces, a mí me limitaron de muchas cosas, de jugar, de todo eso. Y cuando fue la pérdida de mi mamá, ese apego no me afectó tanto como le afectó a mis hermanos. Entonces ese afecto no fue como que muy fuerte para mí. Ya digo, ya conforme fui creciendo, pues ya fue cuando yo empecé a disfrutar porque yo duré jugando hasta los 15 años. Ya de los 15 años yo dejé de jugar. De los 9 años que me pasó el accidente, pues yo empecé a jugar, yo empecé a vivir como una niña y dejé de vivir como un adulto. Así es, María. Entonces, vemos cómo no está todo como que, vaya, definido. Ya si te pasó eso, ya se perdió, se acabó todo. No, o sea, vemos en ti cómo esa resiliencia, esa manera de que me pasa algo difícil y pues bueno, esa es una oportunidad, porque como tú dices, María, no muchas veces lo llamas como accidente, sino fue una manera, fue una oportunidad. Fue como, bueno, yo lo veo también ahorita, aparte de otra oportunidad de vida y todo, lo veo también como una liberación, porque me quitaron muchas cargas, muchas responsabilidades que a mi edad no tenía por qué haberlas cargado. Así es. Abraham, ¿cómo ves esto que dice María? Pues creo que finalmente tenemos pues la capacidad de poder avanzar frente a las adversidades, y acuérdense que muchas veces trabajamos en esto, tendemos a suprimir o anestesiar el dolor. El recuerdo doloroso pues queda, tú sabes de eso, no son mecanismos que la mente usa, pero también es cierto que si nosotros nos concentráramos en nada más vivir el día a día, pues sí sería muy difícil porque no tendríamos una meta que seguir o un motivo. Pero por eso es importante ponerse metas, trabajar desde lo que viene siendo la propia familia, que por ejemplo Mari se quedó con sus hermanos, no se quedó sola solamente, sino que tenía más hermanos, tenía familia. Es decir, qué importante es la familia. Y a veces los tíos que en la infancia pudieran no jugar un papel predominante en algunos casos, se vuelven determinantes cuando hay un accidente, un fallecimiento, una separación. Entonces la familia viene a constituir un punto muy importante para el apego de los niños, ¿sí? Y aparte, pues, finalmente los mismos abuelos terminan a veces siendo como los cuidadores de esos niños en una segunda etapa, ¿verdad? Como que ellos también a veces se involucran, ya no como papás, sino como abuelos, pero siguen interviniendo en la formación de ese apego, ¿verdad? Entonces, pues es importante siempre tener figuras cercanas a uno mismo, que si bien los padres son los que forman, los que educan en valores, hay más personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que también son importantes para poder rescatar al niño, a la niña, cuando hay una situación difícil o que pone en peligro su vida. Claro.
y lo vemos, o sea, vemos la importancia y vemos hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, vaya, yo veo a Mari que hasta dónde puede llegar. María está triunfando en redes sociales. En verdad es un ejemplo. Muchas personas la toman como referencia, la toman como ejemplo. Es un orgullo estar contigo, Mari. Como trabajo, pudiera dejarles de tarea que cada quien revisemos lo que no nos gusta de nosotros, como que ahí ojemos que si ahora nosotros somos responsables de cambiar lo que no nos gusta, ok, entonces veamos qué es lo que no nos gusta y qué pudiéramos empezar a cambiar. Mari. Sí. ¿Qué pudieras empezar a cambiar tú, Mari? ¿Qué pudiera yo empezar a cambiar? Bueno, pues yo creo que después del accidente yo empecé a cambiar muchísimo en la forma de todo, pero actualmente, no sé, empezaría a cambiar como atrayendo gente más positiva a mi vida que aporten algo positivo. Muy bien, entonces ya Mari ahí les está ayudando con la tarea que les vamos a ir dejando y que queremos o les dejamos este tipo de actividades para que vayan viendo que si cambiamos, por ejemplo, una palabra solamente, si tiene que ver, decíamos o decimos muchas veces, o sea, gente que dice, no, es que no tengo dinero y lo esconde, en realidad no tiene dinero, o ir cambiando como que esas palabras de que no puedo y quítalas ya de tu vida, o un poquito, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, bueno, voy a dejar de decir tantas maldiciones, tantas, no todas, sino que ir haciendo esos pequeños cambios, Abraham. Claro, los cambios empiezan cuando empezamos a ver que hay otras formas de hacer las cosas, hacerlas bien, y a veces los cambios traen, no todos los cambios nos gustan, ¿verdad? Pero el cambio principal es el de que puedes hacer día con día, que seas constante, que lo puedas mantener, que sea en positivo y que sobre todo tenga que durar un tiempo conductualmente para que se pueda mantener. Si no es un cambio de que un día lo hago y en 15 días lo voy a hacer otra vez, sino que tiene que ser algo visible, algo que sea visible y que te traiga una satisfacción, ¿sí? Que te traiga algo inmediato, ¿eh? Un cambio de lo que sea. Realmente podemos hacer muchísimos cambios simplemente con poner atención a nuestra salud o a nuestra persona y en base a eso podemos llegar a las demás personas, ¿verdad? Bueno, pues creo que se nos acabó ahora el tiempo, ahora fue algo más corto, pero la próxima semana podríamos estarlos acompañando nuevamente. Yo les agradezco enormemente, María. De nada, muchas gracias, hasta luego. Gracias por vernos una vez más. Abraham. Muchas gracias por invitarme y pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho.